Por si no fuera poco, Donald Trump está creando uno de los mayores ecosistemas que, según él, van a cambiar muchísimo el mundo y la forma que tenemos de ver las criptomonedas. Ya sabemos que este hombre es una persona completamente mediática, pero que hay que tener muy en cuenta porque al final mueve mucha masa y esto nos puede afectar negativamente a todos nosotros. Ya sea porque invirtamos en cripto o ya sea porque invirtamos en sus propios negocios, que al final es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta a la hora de evaluarlo. Lo que te voy a contar no es básicamente una explicación de que tú inviertas o no en este activo, sino que te voy a dar una perspectiva de cómo funciona este proyecto y de cuáles son los pros y contras que puede llegar a tener para que tú decidas sobre todo si te interesa o no invertir en este tipo de proyectos. Yo también te daré mi opinión personal y sobre todo lo que yo haré, pero para que tú lo tengas en cuenta y pueda ser muchísimo mejor opción la que tú estés eligiendo. Para ponernos en contexto, antes de que se iniciara la campaña electoral de Trump, decidió crear un ecosistema llamado World Liberty Financial, que lo que pretendía básicamente era crear un entorno en el cual todas aquellas personas que estuvieran apartadas del mundo bancario, pues porque no le hubiesen dado o concedido los permisos necesarios para abrir una cuenta bancaria, tuviesen este lugar o este ecosistema en el que poder trabajar de una manera completamente abierta. Ya puedes empezar a ver que esto ya nos chirría un poquito la cabeza porque hace un año venía diciendo que las criptomonedas no las quería adoptar ni quería hacer nada. Y ahora está creando una aplicación de DeFi que se enfoca justo en todo lo contrario. Digámoslo así, que esta aplicación trata de combinar USD, es decir, la moneda financiera, el dólar, por antonomasia, pero lo trata de meter en DeFi, que es algo completamente descentralizado, en donde realmente no se quiere que existan pues intermediarios financieros, ¿no? O figuras tan importantes. Así que vas a ir viendo que realmente hay bastantes contradicciones entre lo que es un mundo u otro y sobre todo el cómo pueden llegar a tener estas sinergias. Como ves en pantalla, básicamente la aplicación que ellos tienen pues es una aplicación muy sencilla, como la de los memes que crearon con Melania Trump y el token de Trump, que al final pues ya vimos que su precio pues lógicamente iba a caer como no era de otra manera. Entonces bueno, ellos lo que proponen es básicamente un lugar muy simple en el que simplemente comprar los tokens, comprar y utilizarlos, ¿no? Por así decir, dentro de la gobernanza. Es una interfaz muy simple, ¿para qué? Para que el único fin que tú tengas no sea el de investigar o analizar, sino directamente ir a comprar. Si haces scroll vas a ver que no hay nada de información más allá de pues, unas cuantas fotos, imágenes y personas, ¿no? Que trabajan dentro de todo este ecosistema, pero realmente no te aporta nada de información. Ahora, si nos metemos un poquito a investigar cómo funciona este token y cuáles son las características fundamentales, tenemos que diferenciarlos en sobre todo tres patas muy grandes. La primera de ellas y la más importante es la propia empresa. Donde estamos metiéndonos es en World Liberty Finance, que no deja de ser una LLC constituida en Delaware, ¿vale? En Estados Unidos. ¿Qué condiciones tienen este tipo de empresas constituidas allí? Pues que básicamente y en términos simples tratan o aíslan muchísimo a lo que es la empresa de la persona. Por lo tanto, si sucede algún tipo de problema, pues no estaremos tan afectados como personas físicas a como, por ejemplo, lo podemos estar en España si tenemos una SL, en donde tenemos que responder de alguna manera con lo que hagamos. Aquí, digámoslo así, que somos más laxos, somos un poquito más flexibles y todo lo que tiene que ver con cripto, pues va a ir muchísimo mejor si lo hacemos con una LLC, porque al final tiene unas ventajas bastante significativas. ¿Cuál es el punto diferencial o clave aquí? Pues que al ser una empresa tiene que haber una serie de representantes. ¿Quiénes son los representantes? Pues a pesar de lo que puedas pensar, no es Donald Trump, sino que son estas personas que estás viendo por aquí abajo, ¿vale? Pues Zach Folman, bueno, está aquí porque está traducido, pero si lo quitásemos la traducción, veríamos que básicamente tenemos 4 o 5 fundadores clave que fueron los que crearon esta criptomoneda y sobre todo esta empresa, ¿no? Con ese fin tan grande. Y Donald Trump pues va a ser esa cara visible que vas a ver en todos los sitios para que al final interactúen. Sí que es curioso, ¿no? Destacar aquí que hay embajadores de Web3, que seguramente no hayan tocado Web3 en su vida, pero se ponen como embajadores pues los propios hijos de Donald Trump. Algo bastante curioso. Volviendo a donde estábamos, básicamente, y al ser esto una empresa, tiene que haber una serie de requisitos y condiciones, como por ejemplo que tiene que haber pues unas personas y una junta directiva. Esa junta directiva se tiene que reunir siempre, una vez al año, de manera obligatoria, y tiene que haber un anticipo de información y de mensajes, pues entre 10 y 60 días antes
de que se realice esa convocatoria. Es decir, tenemos que avisar a la gente antes de que se produzca para que todos puedan llegar a acudir de una manera correcta. Pero un punto bastante a destacar es que según está constituida, en este caso, la empresa, los elegidos para ser los que están gestionando esta dirección y esta directiva tienen un periodo de 3 años en el que poder estar al frente de esta directiva. Y da la casualidad de que los gobiernos y los años electorales duran 4 años. Entonces, a mí me da que pensar, no quiero hacer conjeturas, pero realmente es interesante cómo podemos igualar esas fechas temporales para ver si funciona bien o si no lo que estamos haciendo. O sea que es algo que seguramente te interese evaluar también en un poquito más adelante y en un futuro próximo. Y todas estas personas sí que tendrán la posibilidad de ser reelegidas una segunda vez, pues como si fuera un candidato normal. Entonces, desde un punto de vista más empresarial y de negocio, esta pata es muy clave porque a través de ella es cómo se van a financiar y va a funcionar todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque las LLCs tienen la cualidad de que pueden actuar también en forma de DAO, es decir, soy una organización autónoma descentralizada y como tal no soy una entidad física a la que puedas atacar. Es algo similar a lo que pasó con Uniswap. ¿Qué sucede con esto? Pues que ellos están también muchísimo más protegidos en caso de que hubiese algún tipo de problema legal, fiscal, con temas de tokens, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una comunidad, es todo mucho más abierto. ¿Y cuál es el fin y el objetivo principal de todo esto? Que el token como tal que tú estás viendo, que siempre lo asociamos a un precio, realmente está asociado al valor y a las propuestas de gobernanza, que trataremos un pelín más en detalle. Para acabar con esta parte de la empresa, realmente, y al ser una entidad financiera, ellos pueden llegar a tener una parte de su capital invertido, es decir, pueden actuar realmente como una entidad en la que yo deposito y compro a través de esa entidad mis criptomonedas, como si fuese un fondo de inversión. Y a través de ahí empiezo yo a generar mi capital, ¿vale? Pues al final es lo que ves en pantalla. Ellos tienen un contrato en el que van a ir gestionando también ese capital. Es importante que a veces entendamos que la forma de trabajar con este capital puede venir de dos maneras. Puede venir a través del capital que ellos depositen y dos, puede haber interacciones en las cuales los tokens de los usuarios también vayan a parar a este sitio. ¿Por qué? Pues porque al final todo el proyecto que existen, es decir, las otras dos ramas que tiene que ver con este proyecto, corren sobre esta empresa matriz y esta LLC, ¿vale? Que al final no deja de ser una wallet, una dirección en la que van a ir todas las criptomonedas. Y que en este caso van a través de firma multisig. Por lo tanto, si tú quieres hacer o firmar una transacción en nombre de esa DAO, realmente tiene que haber varios participantes que estén de acuerdo en la firma de esa DAO. Y aquí vais a ir viendo pues las transacciones y portfolio que básicamente están teniendo ellos en cartera como wallet general y grande, ¿vale? Pero bueno, que sepas que aquí pueden llegar a tener pues esos pinitos propios de he comprado tanta cantidad de Ethereum, la he metido en staking, etcétera, etcétera. Sí que es importante destacar las inversiones en las que están metidos esta gente, porque no debemos de olvidar que ellos van a ganar dinero. Y no son realmente tontos. Podríamos pensar, van a invertir en meme, esto es pura especulación. No. Ellos saben lo que están haciendo también. Y es curioso, ¿por qué? Pues por varios motivos. Principalmente por la inversión en STETH, es decir, ese token líquido que ya hemos visto dentro de la cadena de Ethereum, que lo que permite fundamentalmente es que tú puedas comprar ETH, los dejar depositados, y esos ETH además te los puedes llevar a otro sitio para generar más dinero. Y ahí básicamente está el 30% de su cartera, que es bastante capital. Esto me deja pues alguna señal de que incluso Ethereum pueda llegar a estar por la zona para aportar algo de valor, ya sea pues con proyectos, con transacciones, con capital entrante, etcétera, etcétera. Después tenemos Tron. La verdad que me sorprende porque es un proyecto que realmente no tiene ningún valor real dentro de todo el ecosistema. No se habla de él. No es algo que funcione extremadamente bien y ya sabemos que su CEO, Justin Sun, pues no es de lo mejorcito o de lo más legal que existe. Pero ahí no entraré yo a valorar todo esto. También es interesante que todo lo que tienen en capital, por así decirlo, más financiero, más fiat y tradicional, se encuentra en USDC. ¿Curioso por qué? Bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque a diferencia de USDT, USDC está corriendo sobre la red de Base. También hemos visto que tienen, pues, al final, el exchange más grande que conocemos a nivel cripto, que es Coinbase, y que también negocia en los mercados financieros. O sea que ya vemos ahí una pequeña relación. Y por otro lado es curioso, ¿por qué? Pues porque están utilizando
aplicaciones o sistemas como Aave para generar más rendimientos. Y además de ello, pues Coinbase fue una de las empresas que les aportó financiación durante la época de la elección, durante el mandato, ¿no? Entonces, ya vemos ahí que hay diferencias bastante plausibles en cuanto a cómo se puede estar utilizando ese dinero. Y a destacar como un matiz importante, Aave es uno de los proyectos que tienen como core fundamental para la aplicación que ellos van a tener dentro de todo este ecosistema, dentro de esas tres patas, que vamos a ver justo cuando acabemos esto. Y por otro lado, también destacar Ondo Finance, que tienes el vídeo anterior, que básicamente lo que te explica y cómo funciona el protocolo es un proyecto totalmente institucional centrado en RWA y que su modelo de negocio reside en grandes instituciones financieras y comercio. ¿Y adivina qué? Pues hay dinero fiat de por medio, USDC también está por medio, junto con los bonos americanos. ¿Casualidades de la vida? No lo sé, eso ya te lo dejo a ti, que tú decidas. Y si te das cuenta en los meme coins como punto más a destacar o más gracioso, realmente no tienen en su cartera más de un 0,07%, es decir, es insignificante. Mientras que tú estás comprando todos sus tokens porque piensas que te vas a hacer millonario, esta gente sabe que no es así y que así no funciona el dinero. Así que realmente ellos no invierten, simplemente tienen unas cantidades por si suena la flauta, pero realmente no les aporta ningún valor. Así que ya puedes ir viendo, pues bueno, cómo ese balance ha ido cambiando, ¿vale? Ha ido diferenciándose a lo largo del tiempo, pues con los diferentes activos que poseen en cartera, pero realmente saben lo que hacen y están ganando ya dinero con todo ese proyecto. Ahora bien, si nos vamos un poquito, ya hemos visto que el funcionamiento no deja de ser compra y manténlo, ¿vale? Pero dentro de todo eso, pues vamos a poder analizar su white paper. Ya ves tú, un white paper de 13 páginas, donde la portada principal y de marca es el propio Donald Trump. Si investigamos un poquito, bueno, aquí nos comentan cómo funciona el proyecto, que es la segunda parte, que básicamente ellos crean esa LLC, pero sobre ella crean un protocolo que se llama World Liberty Finance, que básicamente es un proyecto DeFi que lo que permite es que toda esa gente que no está permitida de trabajar o de operar con bancos, pues lo puede hacer aquí de manera descentralizada. Ya me dirás tú, tengo que hacerlo de manera descentralizada, pero eres tú la mayor entidad gubernamental del mundo. O sea que un poco las contradicciones ahí están. Y como dato curioso y a tener en cuenta, si tú te fijas aquí arriba, realmente no pueden acceder a aquellos ciudadanos que no sean estadounidenses. Es decir, todos los que sean estadounidenses no van a poder operar en este tipo de activos. O sea que es bastante curioso cómo lo hacen ellos, pero bueno, no es algo nuevo dentro del mundo de las criptomonedas. Y además de ello, si leemos por aquí abajo, también cuentan con un sistema de KYC, es decir, tienes que pasar una propia verificación tuya, ¿vale? Para que puedas llegar a optar a ese tipo de activos, ¿vale? Pues aquí viene pues toda la información de las personas que pueden llegar a comprar dentro de su propio proyecto. O sea que bueno, al final es bastante curioso y sobre todo contraindicativo y contraintuitivo la forma que tienen de trabajar. Como digo, el protocolo es bastante sencillo y una de las claves fundamentales con las que ellos se basan es que quieren mantener el poder dentro del dólar. Como el dólar ya sabemos que cada vez vale menos y que está en contra de las CBDCs, las monedas digitales estatales creadas por el propio gobierno, pues lo que tratan es, oye, cómprame mi token que tiene una representación significativa y así aportamos más valor al dólar. No tiene mucho sentido, pero bueno, oye, ahí está su idea y es algo bastante interesante y a tener en cuenta. Como marca, pues ya hemos visto, ¿no? Que lo que tratan es de hacer algo muy sencillo, una experiencia de usuario muy sencilla. Ya me dirás tú cuántas veces habrán interactuado con protocolos DeFi como para poder decir eso exactamente. Pero bueno, lo que sí que es destacar es que básicamente Donald Trump va a ser la cara visible de todo esto. Es decir, va a ser el que salga en Twitter diciendo esto es lo más maravilloso del mundo, métete aquí y compra básicamente mi criptomoneda. Aquí lo vemos, ha anunciado básicamente que está disponible ya lo que es World Liberty Finance para que el token pueda ser comprado. Así que bueno, esto es un poco la pescadilla que se muerde de la cola. Lanza un token, no vale mucho, pero lo promociona y al final genera un impacto bastante significativo en todo el mercado. ¿Qué cosas más curiosas cabe destacar de todo este sistema? Pues de esta segunda rama, pues bueno, sobre todo lo que es el tema de cómo funciona el proyecto. Al final tenemos que pensar que el proyecto va de la mano del token, que es la tercera rama, que el token es WLFI.
¿Cuál es la diferencia fundamental que tenemos con el resto de tokens? Pues bueno, que a diferencia de que tú puedas comprar y vender, aquí la idea es que tú solo puedes comprar y luego simplemente votes en la gobernanza. Es decir, yo compro el token, pero yo voy a poder votar en las decisiones de cómo quiero que vaya el proyecto. Ya me dirás tú, un proyecto que está gestionado por el mismísimo Donald Trump, ¿qué voy a aportar yo al mundo? Pues absolutamente nada. Pero bueno, por si te la quieres colar, pues ya sabes ahí que vas a poder tener esta información. Así que el token realmente, bajo mi punto de vista, no creo que te sirva para mucho porque va a servir para votar y tú no vas a votar. Entonces se verán teorías de juego bastante interesantes bajo la premisa de que sí que tienes la opción de poder participar en todo este ecosistema. Pero realmente, y si te fijas en lo que es cómo está distribuido pues ese token, te vas a dar cuenta de algo curioso y es que ha habido cambios de cómo lo tenían en un inicio, en donde la comunidad iba a recibir el 66% de todo ello, justo antes de las elecciones, y casualmente, pues cuando se está vendiendo el protocolo, realmente ha cambiado. Y estamos viendo que el 35% está en la parte de venta, que bueno, ya sabemos aquí que va a haber market making a punta pala, como para ser capaces de gestionar todo ese sistema. Luego el 32% que va a ir destinado a incentivos y creación de comunidades, pues esto tiene que ver sobre todo no con que tú vayas a poder utilizar ese token o te incentiven a ti. A ver, esto es muy lo que se vende de fachada, pero realmente se va a utilizar sobre todo para poder aportar todo ese capital, pues en ambos casos, todo ese capital va a ser destinado a crear protocolos o conexiones mucho más fuertes con otros protocolos, como por ejemplo el que hemos hablado de Aave, que el fundamento principal es yo me voy a poder aliar con Aave para realizar esos intercambios de una manera más sencilla. Realmente la propuesta de valor no es muy llamativa, porque ellos tratan de que podamos intercambiar activos dentro de su herramienta, pero esto ya existe con Uniswap, con plataformas como el propio Aave. Entonces no llega del todo a cuajar la idea de que este tipo de personas pues puedan hacer algo significativo o interesante. Entonces, bueno, será bastante curioso el ver cómo se trabaja todo este tema del token, sobre todo por una razón fundamental, y es que está en la red de Ethereum. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú quieres comprar el token o quieres operar con él, vas a tener que pagar las comisiones en Ethereum, que ya sabemos que baratas no son, y si quieres votar en la gobernanza vas a tener que pagar. Yo te lo digo, si tú tuvieses que pagar 30 euros por quien gobierna dentro de tu país, seguramente que no lo harías. O sea que dejémonos de tonterías y no pensemos que esto de la votación es algo tan bonito como lo pintan. Porque cualquier persona no va a pagar una comisión tan alta por simplemente votar en algo en donde no va a tener ningún poder de decisión. Y es más, las proposiciones que se hagan en esta DAO van a tener que ser firmadas en última instancia por esta wallet multisig que estábamos viendo aquí. Es decir, yo te firmo, yo te elijo, pero en última instancia soy yo quien las aprueba. O sea que ahí podemos dejar un pequeño margen de error a que realmente la votación que tú hagas pueda no llegar a ser efectiva o no llegar a ser utilizada correctamente. Y por último, pero no menos interesante, es la parte del equipo. La parte del equipo es algo bastante curioso y a mi modo de parecer asombrante, ¿no? Que es como los hijos de Donald Trump son Web3 ambassadors, o sea, son embajadores Web3 de la marca. Básicamente son personas y comerciales que por el estatus que tienen, pues pueden llegar a ciertas personas e involucrar a ciertos partícipes a que operen. Ya sea bajo el miedo, ya sea, no quiero pensar mal, ¿no? Pero trabajando de una manera en la que si no lo haces, pues te vaya a perjudicar el cómo básicamente vas a trabajar o a operar dentro de Estados Unidos. Luego tenemos también, como manera curiosa, a 5 co-founders del proyecto. No entiendo por qué tantos y sobre todo tampoco entiendo por qué los co-founders crearían algo enfocado en Donald Trump, ¿no? Pero bueno, eso es algo que realmente habría que analizar. Lo que sí que me parece curioso es la parte más tech, ¿no? Que hay simplemente 3 desarrolladores para todo esto, para un proyecto internacional, solo 3 desarrolladores. Y la gracia es que estos 3 desarrolladores han trabajado fundamentalmente en proyectos de lotería, ¿vale? Pues lo que son Bitcoin Lottery, etcétera, etcétera. ¿Qué me da que pensar esto? Pues nada bueno, simplemente que lo que hay por detrás es teoría de juegos. Es decir, crear los incentivos para ver quién es el primero que se lleva todo el pastel y el resto dejarlo correr y que siga. Así funcionan los proyectos de gaming, los proyectos de lotería dentro del ecosistema y al final me genera un poco de duda e incertidumbre el cómo se pueda trabajar esto. Y sobre todo algo que me parece curioso, y no por nada en concreto,
es que los desarrolladores sean rumanos. No por nada, sino porque realmente la propia administración cuenta con gente realmente preparada también en el ámbito de las cripto. Entonces, ¿por qué no elegir proyectos o gente con la que ya trabajas, como por ejemplo pueden ser los propios advisors de Scroll, de Tomo Wallet, de Polychain Capital, etcétera, etcétera, para hacer el mismo proceso? Es algo que no sabría responder a día de hoy, pero que cuanto menos es curioso y habría que investigar el por qué existen este tipo de personas haciendo este trabajo de blockchain developer. En cuanto a los advisors, pues bueno, son advisors que realmente son muy potentes, ahí no hay ni punto de comparación con otros, como por ejemplo Luke Pearson, que es un gran criptógrafo y sobre todo analista de investigación en Polychain Capital, uno de los mayores fondos que existen a día de hoy en cripto, o incluso pues Scroll como solución de segunda capa, Tomo Wallet, pues para esas propias interacciones con las wallets. Y sí que es interesante, pues bueno, lo que tiene que ver con Rafael Jacobi, que es básicamente la parte de leyes, ¿no? CryptoLowers, pues sí que tienen bastante interacción y sí que parece que llevan bastantes años en todo lo que tiene que ver con temas cripto, financieros, gestión de las carteras, etcétera, etcétera. Y también pues han trabajado con algún proyecto interesante que ya hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, esta parte sí que me parece bastante legítima y sobre todo bastante normalizada, ¿no? A lo que suele ser la media en cuanto a información dentro del mercado. Así que bueno, es bastante curioso el analizar todo esto y sobre todo, y como último punto, analizar que Donald Trump está tratando, ¿no? con ese token de integrarse mediante Chainlink. Chainlink lo ponen como si fuese un estándar súper revolucionario, pero realmente lo que tratan de hacer es simplemente conectarse con una base de datos de precios. Algo que ya hace Uniswap, que ya hace PancakeSwap, etcétera, etcétera. Es decir, cojo los datos de un oráculo que es Chainlink, ¿para qué? Para facilitar la interacción y los datos que sean completamente verídicos. Sí que es cierto que aquí hay algo en el trasfondo que ya se estuvo viendo en los eventos de Chainlink y sobre todo con Swift, que es que Chainlink iba a tratar de implementarse dentro de los intercambios de Swift, ¿vale? Esos intercambios internacionales que hacemos. ¿Para qué? Pues para facilitar ese intercambio de valor a lo largo de todo el mundo. Entonces, bueno, pues no lo dejo abierto a ningún tipo de cierre completo, ¿no? De información, pero sí que es interesante analizar si Chainlink posteriormente va a ir queriendo adoptar ese mecanismo o esa ruta hacia algo más internacionalizado y que le sirva de protocolo. Pero realmente no es una noticia súper interesante o súper destacable. Si tuviese que dar mi punto de vista acerca de este proyecto, realmente es algo que me genera preocupación. ¿Por qué? Pues porque al final se está utilizando los tokens como arma política. Arma política que puede ser utilizada para acusar al resto de personas de que no lo están adoptando. Podemos también ser algo más positivo y ahora mismo incentivar que todo lo que sea cripto tiene que ir a Estados Unidos. Cuestión que me parece bien, pero siempre teniendo la premisa de que al final lo que tratamos es de buscar un aporte de valor. Y estos proyectos, a mi modo de parecer y a día de hoy, no aportan realmente nada. Simplemente especulación, simplemente que se hable de ello y simplemente hacer un revuelo acerca de todo esto, manchando lo que realmente es blockchain, lo que realmente pueden llegar a aportar las criptomonedas. Así que mi futuro deseado para este tipo de tokens es que realmente no tenga un valor real, porque no está aportando nada y hay muchísimas contradicciones entre lo que es realmente blockchain y la descentralización y lo que es lanzar este tipo de tokens bajo la premisa de grandes entidades o grandes personas como estamos pudiendo ver con Donald Trump. Así que veremos cómo afecta todo esto, pero si tuviese que hablar desde un punto de vista más financiero y de venta o compra de ese activo, me parece que es un activo que va a ser bastante problemático y que en la liberación de tokens puede pasar algo completamente similar a lo que está sucediendo con pues, el token de Trump o el propio token de Melania, ¿no? Que al final no aportan nada y se van para abajo y simplemente esto servir como escudo o como fundamento para cuando nos convenga utilizarlo políticamente y sobre todo mediáticamente con el resto de países o el resto de sistemas. Un punto clave aquí que me parece diferenciador es cómo Trump está tratando de inculcar o de meter este sistema de las criptomonedas a diferencia de cómo lo pueden estar haciendo pues el tema de los BRICS, ¿no? Que los BRICS, pues Rusia, China, etcétera, etcétera, todos estos países, Brasil también, pues sí que tienen la intención de crear una economía mucho más centralizada y controlada
a través de estas monedas digitales, estas CBDCs, que no dejan de ser el dinero fiat tradicional convertido a cripto, para que tú estés muchísimo más controlado. Entonces, no me extrañaría que quisiera hacer esa disrupción para tratar de posicionar y dividir muchísimo más a la gente, que es algo que ya sabemos que realmente le gusta mucho. Dicho esto, si te ha parecido interesante este vídeo, no olvides suscribirte abajo y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.